Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre del buen consejo, Madre de la divina gracia, Santo Tomás de Aquino, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, el tema de hoy es el tema del domingo pasado que les prediqué en la homilía, entonces tratando de la maternidad espiritual. Tema muy importante como prebautismal, ya que han repasado lo básico, porque aunque hagamos lo mejor en mandar a los hijos a la mejor escuela, a la mejor preparación, por fin, como notamos incluso en familias santas, a veces hay una oveja descarriada o no podemos simplemente lograr que se hagan así, ¿no? Entonces, simplemente por nuestra fuerza y disciplina y palabras, por fin somos lo que somos de bueno por la gracia de Dios, ¿no? Ese tema hemos meditado muchas veces, de que la gracia es gratuita, como el mismo nombre indica, ¿no? Entonces, y si somos lo que somos por la gracia de Dios, pues como dice San Pablo, que tienes que no hayas recibido, y si has recibido, ¿cómo te glorías? Como si no fuera recibido, que nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es por emoción del Espíritu Santo, lo que vamos a contemplar en Pentecostés, viendo los apóstoles tímidos, luego se hacen valientes. ¿Y cómo? Por la gracia del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, que vean siempre su papel como papás de engendrar la gracia en sus hijos, ¿no? Darles a luz, sucede una vez, me dicen que es muy fácil, ¿no? Duele poquito, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Entonces, dice San Pablo, ¿no? Que una vez que haya dado a luz, se olvida de sus dolores porque tiene un hijo. Pero San Pablo nunca dio a luz, entonces no sé, que es una cierta analogía, pero él dio a luz a muchas almas, ¿no? Porque dice, aunque tengáis muchos años en Cristo, yo soy el que os he engendrado por la predicación del Evangelio. ¿Okay? Entonces, que Él nos engendra en el orden espiritual y narra todos sus dolores de parto, ¿no? De naufragios, de flagelaciones, apedreamientos, como se dice, ¿no? Entonces, Él sufrió tanto para engendrar la gracia en nuestras almas por sus oraciones y sufrimientos. ¿Okay? Entonces, tengan presente siempre como papás que van a lograr más por sus hijos por lo que sufran y por sus oraciones que por sus palabras, ¿no? Y en eso seguimos al ejemplo de nuestro Señor. ¿Cómo es que nos redimió? ¿No? Por sus milagros, por sus oraciones, por sus palabras. Por fin vemos que perdió todo su seguimiento, ¿no? Entonces, ¿quién es? Pero es el momento de la victoria en la Santa Cruz, por su pasión y su cruz, ¿no? Por tu pasión y cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. ¿Okay? Y contemplamos también en este contexto del mensaje de Nuestra Señora en Fátima, quien dijo al final, triunfará mi inmaculado corazón, que es una referencia al protoevangelio, la primera buena nueva del Génesis, que dijo que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y entre tanto habrá una gran enemistad entre ella y la serpiente y sus descendientes, digamos. ¿Okay? Entonces notamos el papel particular de la mujer, ¿okay? Que es hecha para este papel por excelencia, ¿no? ¿Este papel de qué? De orar y sufrir fielmente. ¿Okay? Porque vemos al pie de la cruz, donde estaban los 12 apóstoles, que pasaron todo el tiempo de los 3 años con el Señor escuchando sus sermones. Por fin no están, ¿no? Está San Juan y 3 mujeres, las 3 Marías, ¿no? Fieles. Entonces la mujer más fiel por su constitución, por su fisonomía, digamos, emocional y espiritual. ¿Okay? Entonces, y luego en Pentecostés, ¿quién está atrás de los apóstoles? María Santísima, ¿no?
Acuérdense cómo se engendró Jesucristo en esta vida. Por obra de gracia del Espíritu Santo nació de María Virgen, ¿no? Entonces, con María Santísima y el Espíritu Santo se forma Jesús en su encarnación. ¿Okay? ¿Qué es la iglesia que nace en Pentecostés? Es el cuerpo místico, ¿no? De Cristo. Entonces, es su cuerpo, pero la iglesia. Entonces, ¿cómo nace su cuerpo místico? Igual, por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, ¿no? Entonces nace. Entonces, María Santísima es la reina de los apóstoles, es la madre de la iglesia, la madre de la divina gracia, ¿okay? Entonces, en ella tenemos nuestro modelo de cómo ser madres espirituales, ¿okay? Que la mujer tiene una conexión, así por naturaleza, pero igual los hombres debemos ganar la gracia para los demás. Como padre de familia, él es la cabeza, ¿no? Y vimos que Eva cayó en pecado porque Adán no hizo nada, ¿verdad? Entonces, ¿por quién preguntó Dios cuando vino a pedir cuentas? No dice dónde estáis, sino dónde estás tú, Adán. Yo te puse encargado, ¿no? Entonces sé que la mujer pecó, que estaba con la serpiente, pero ¿dónde estabas tú? Que puesto ahí para guardar al paraíso, ¿no? Y a la mujer, a la gracia en el alma, ¿ok? Igual en la familia, ¿ok? Porque ¿en qué se basa teológicamente? Se basa primeramente en la comunión de los santos, ¿ok? Decimos eso en el credo, que creemos en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir la comunión de los santos? ¿Qué dice la gente? Preguntamos a 100 tapatíos. Entonces, ¿qué dice? Todas las gracias se aprovechan. Ajá. Cuando pensamos en comunión de los santos, pensamos que, pues la iglesia es de 3 partes, ¿no? En el purgatorio, en el cielo y en la tierra. Y estamos conectados, de modo que podemos rezar por las almas en el purgatorio y las almas en el cielo pueden interceder por nosotros. Estamos conectados. Y no solamente por intercesión, sino por un intercambio de gracia, ¿okay? Que, por ejemplo, cuando ganamos indulgencias plenarias, ¿cómo funciona una indulgencia plenaria? Con cada pecado, la justicia exige que, como en cualquier ofensa entre amigos, ¿no? Te ofendo, ¿qué? Aunque te regreso tu carro al día siguiente, ¿ya somos amigos? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Entonces hay 2 aspectos, ¿no? Perdóname. ¿Okay? Aunque me regreses al carro, pues ¿a poco no te vas a disculpar? ¿Y crees que vamos a seguir amigos y puedes probar mi carro de vez en cuando con tal de que lo regreses? ¿Okay? 2 aspectos, la culpa, la pérdida de la amistad rota y aparte la reparación de las penas, ¿no? Porque igual, si me dices, oye, padre, pues perdón, pero robé su carro ayer. Perdóname, padre. Ok. ¿Pero dónde está mi carro? No, es que, bueno, lo vendí. ¿Y dónde está el dinero? Lo gasté. Bueno. Entonces, no somos amigos si no estás dispuesto a reparar la ofensa. ¿Okay? Entonces, 2 aspectos de culpa y de pena o castigo. ¿Okay? Y eso merece la justicia. ¿Okay? Entonces, y Dios, aunque no está obligado a nadie, entonces, sin embargo, es sumamente justo, como es sumamente misericordioso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a cumplir con nos va a dar la gracia y la misericordia cumpliendo con la justicia, ¿no? Entonces, porque sufrió todas nuestras penas en su pasión y muerte. ¿Okay? Ahora bien, entonces nos dejó un tesoro de gracias infinitas. ¿Y qué tal María Santísima? ¿Sufrió mucho en esta vida? Es la Madre dolorosa. Dice, una espada traspasará su corazón, ¿verdad? Y así engendra a nosotros, ¿no? En ese momento. Porque ¿de dónde nace la iglesia? Como esposa de Cristo. Mencionamos que en Pentecostés nace, pero ¿dónde tiene su origen? De la costa exactamente de
su costado, ¿no? De Cristo, cuando Él, porque ¿cómo fue formada Eva de Adán? Exactamente. Entonces el Señor también de su corazón sale su esposa de su costado, así purificada por el agua y la sangre. Ahí está María Santísima, ¿no? Entonces engendrando a nosotros como miembros de esa iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué les decía? De la indulgencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona? Si tú has cometido muchos pecados y hay comentarios en un libro sobre el purgatorio de un santo en el cielo que reveló que sufren como 7 años, 3 o 7, no me acuerdo exactamente ahora, pero años por cada pecado mortal, lo que merece de castigo. Está uno pensando que pues, si cometo un pecado mortal, pues me confieso el domingo, pues si sigo pecando da igual, salgo limpio, ¿no? No, pues uno sale con una cuenta mucho más grande, ¿no? De pagar, ¿ok? ¿Y cómo vamos a pagar esta cuenta? Si, por ejemplo, si es un pecado grave, merece una penitencia grave, ¿no? Faltar a misa, asistir a misa. Un acto impuro, es un rosario. Aunque antiguamente hubo libros de penitencia que asignaban penitencias de largo tiempo, ¿no? Por cada pecado mortal, ¿no? Para asegurar la reformación, digamos, del alma. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos pagar esta cuenta? Una indulgencia plenaria. Si solo tenemos que visitar a la catedral, por ejemplo, ¿qué son las de ahora? De San... este año, de la Virgen de Fátima, ¿no? Si vamos a un templo dedicado a la Virgen de Fátima, ¿okay? Entonces aquí en la arquidiócesis podemos ganar esta indulgencia. Pero hace poco, en cambio, por tantas ofensas, ¿no? Si han sido por muchos años. Entonces, ¿cómo funciona? Es una aplicación de ese tesoro infinito, de los méritos de Jesucristo, de la Virgen Santísima. Y como leemos en vidas de santos también, Santa Teresita sufrió muchísimo en esta vida, ¿no? Pero ¿qué había hecho de pecados mortales? Su confesor le aseguró que nunca había cometido un pecado mortal. Entonces pagó más que debía. ¿Okay? Entonces San Pablo de la Cruz sufrió por 40 años una sequía espiritual, una noche oscura. Y dice, no para su santificación, porque casi nunca se prolonga por tanto tiempo, ¿no? De 40 años, las noches oscuras, sino era para su orden y para todos los futuros miembros, ¿no? De los pasionistas, hace 40 años. De modo que a veces andaba por las calles en Roma, como cantamos las letanías hoy, decía, Avia Pauli, liberanos Domine, del camino de Pablo, ¿no? De lo que me tocó a mí, que el Señor nos libere, ¿no? Entonces tenemos santos haciendo más que deben al Señor por sus ofensas. De modo que hay una sobreabundancia, digamos, de méritos en los cuales podemos participar. Y como ellos los merecieran, nos pueden regalar también y compartir. Esa es la comunión de los santos. ¿Okay? Entonces, y de profundizar este tema en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, si estamos obviamente la primera condición es estar en gracia de Dios. Porque si no estamos en gracia, no podemos merecer nada. Y además, si caemos en pecado mortal, perdemos derecho a todos los méritos previos que habíamos ganado. Ahora bien, la pregunta es, ¿no? Que están preguntándose, ¿pero se recuperan o no? Okay. Y no sabemos con certeza, pero la opinión de los tomistas es que parece, porque no hay un derecho estricto. Ok, me pongo otra vez en la gracia de Dios, pero rompiste la amistad con tu Creador. Entonces te hiciste su enemigo. No te corresponde de lo que habías ganado antes. Si tiraste toda la basura, ¿no? Por un placer que pasa. Entonces, pero Dios es misericordioso. Entonces suponemos que sí se recupera
Y tal vez según el grado de arrepentimiento, para que no nos desesperemos, ¿verdad? Entonces puede ser que si uno regresa al buen camino más humilde, ¿okay? Entonces puede ser que suba, digamos, de nivel. ¿Okay? Por eso dice Santo Tomás que a veces Dios permite que el alma caiga en pecado mortal, incluso, para que empiece de nuevo más humilde, porque no sirve de nada construir sobre arena, ¿no? Si el fundamento no está seguro, y humildad, humus, es tierra, ¿no? Si no está sólida, entonces en la humildad, el alma, entonces ¿de qué sirve construir buenas obras si por la soberbia va a caer? ¿Okay? Entonces, la comunión de los santos, podemos intercambiar estos bienes. Y vemos, empezando con nuestro Señor, Nuestra Señora, por lo que sufrieron, nos ganaron las gracias, ¿okay? Que hemos recibido ahora. Igual es el secreto de los santos. O sea, el santo cura de Ars decía que tenía tanto éxito en el confesionario de convertir a las almas, porque él hacía la penitencia por ellos, ¿no? Entonces, San Padre Pío, obviamente, ¿no? Entonces vivía una penitencia constante con sus llagas y sacrificios. Entonces convertía a todos, porque estaba tan unido con el Señor. Todos tenemos que sufrir en esta vida, ¿no? No lo podemos evitar, y es como ofrecer ese sufrimiento. Decía Madre Teresa de Calcuta que la cosa más triste en esta vida es el sufrimiento que no se ofrece. Tiene tanto poder para cambiar al mundo y la gente nomás se queja. Y ni lo ofrece su sufrimiento a Dios, que es capaz de convertir a los pecadores. ¿En qué insistió la Virgen de Fátima? Penitencia y oración. ¿Okay? Diciendo que hay muchas almas que no tienen nadie que rece por ellos. ¿Okay? Entonces, muchos pecadores. Y como conocemos, ¿no? Gente que nos encontramos con gente que no sabe nada de la fe, su familia nada practicante. Y esto aquí en Guadalajara a veces, ¿no? Imagínense en otros lugares donde tiene mucho menos fe o ni siquiera una cultura católica, ¿no? Entonces, hay muchas almas perdidas porque no hay nadie que rece por ellos, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea. Y cuando vamos al tercer mensaje apocalíptico, acuérdense simplemente lo que sea el papel del Papa o de los obispos, nuestro papel dice penitencia, penitencia, penitencia. Hay una espada sobre el mundo para caer, ¿no? Y acabar con nosotros, ¿ok? Bien, ¿ok? Y les había mencionado este documento, ejemplos contundentes de santas mujeres que ganaron la gracia por los demás. Obviamente empieza con Santa Mónica, ¿no? Cuya historia es muy conocida, que por tantas oraciones y lágrimas logró la conversión de su hijo Agustín, ¿okay? El que era esotérico, en unión libre, con un hijo, fuera de matrimonio, llegó a ser santo, obispo, doctor de la iglesia, ¿no? Entonces es posible, ¿okay? Y hay tantos ejemplos. Les mencioné de Elisa Bond, ¿no? En ese documento, esta es la congregación del clero, lo puse en los avisos, ¿okay? El año 2007, sí, y maternidad espiritual. De hecho, se llama adoración y maternidad espiritual, ¿okay? Porque ese es el tema de organizar horas santas, eucarísticas, pidiendo por las vocaciones, ¿okay? Entonces era para pedir para más vocaciones y además para como cierta respuesta a las maquinaciones de tener sacerdotisas, ¿no? Que no es justo que tenga su papel en la jerarquía. La respuesta es, ¿saben qué? Las mujeres ya tienen un papel superior en un aspecto. Tras cada sacerdote hay
la madre de tal sacerdote, ¿no? Entonces, tras Jesucristo, sumo sacerdote está María Santísima, quien le formó, ¿no? Entonces, tras San Agustín, Santa Mónica, San Luis Rey de Francia, Blanca, venerable, no sé. Pero es la que decía a su hijo, te amo mucho, hijo mío, pero prefiero 1000 veces verte muerto que manchado de pecado mortal. Conozco una mamá que decía eso a su hijo. No le agradaba, ¿no? ¿Cómo que muerto? ¿Me puedo confesar? No. Bueno, entonces va por muchos ejemplos. Menciona primero Elisa Vaughan. Era de una familia afluente, protestante, que produjo al Rolls Royce, ¿no? Es de su familia. Luego se conoció a un inglés, John Francis Vaughan, y se casó con él, era católico, y por ver el ejemplo de los católicos con los pobres, ella se hizo católica. Y muy dedicada, como decimos, un converso vale 2 apóstoles, ¿no? Es cuando lo hacen por convicción, asegura más compromiso muchas veces. Los antepasados de Vaughan sufrieron mucho en la persecución anglicana, ¿no? Que perseguía los católicos en Inglaterra. Bien, entonces ella tuvo 14 hijos y murió poco después del nacimiento del último hijo en 1853. De los 13 hijos que vivieron, entre los cuales 8 varones, 6 se ordenaron sacerdotes, 2 en órdenes religiosas, un sacerdote diocesano, un obispo, un arzobispo y un cardenal. ¿No? 6 de los 8 hijos. De las 5 hijas, 4 fueron consagradas religiosas. ¿No? Entonces, ¿qué era su secreto? ¿Cómo logró eso? Entonces, dice, en la educación, su Santa Madre poseía la capacidad de reunir de manera natural la vida espiritual y las obligaciones religiosas con las diversiones y la alegría. Por voluntad de la Madre, formaban parte de la vida cotidiana la oración y la Santa Misa en la capilla doméstica, como también la música, el deporte, el teatro no profesional, la equitación y los juegos. Los hijos no se aburrían cuando la Madre les contaba la vida de los santos, que lentamente se volvieron para ellos íntimos amigos. Se hacía también acompañar por los hijos durante las visitas a los vecinos enfermos, a los que sufrían, para que pudieran en esas ocasiones aprender a ser generosos, a realizar sacrificios, a donar a los pobres sus ahorros o los juguetes. Y comenta que ella hacía una hora santa cada día, además de llevar a sus hijos a misa. Entonces hacía ella misma una hora santa, ¿no? Entonces el Señor nos pidió eso, ¿no? No pudisteis pasar una hora conmigo, ¿no? En oración, en su agonía. ¿Okay? Entonces el poder de la hora santa nace del huerto de Getsemaní. Entonces, haciendo una hora santa, llevándolos a misa cada día, engendró tantas vocaciones, ¿okay? En su familia. Y dicen que el mayor era muy... Bueno, uno llegó a ser arzobispo de Westminster, otro fundador de los misioneros de Mill Hill, y luego cardenal, y otro construyó la catedral en Sydney, Australia. Y el que llegó a ser... Y uno de ellos era Bernardo, el más vivaz de todos, que amaba mucho la danza y el deporte, y que tomaba parte en todas las diversiones. Se hizo jesuita. Entonces participó en un baile y le dijo a su pareja, esto que hago con usted es mi último baile porque me convertiré en jesuita. Y la joven exclamó, pero por favor, justo usted me ama tanto al mundo y justo usted que ama tanto al mundo y baila maravillosamente, ¿quiere convertirse en jesuita? Y la respuesta dice, justamente por esto me entrego a Dios. Entonces luego al ejemplo, no se lo conté, al domingo se me olvidó mencionarlo en la misa de 10, pero miren esta foto, ¿ok? Es de un pueblo que se llama Lu, al norte de Italia. Tiene, según la Wikipedia, hoy en día tiene apenas 1,200 habitantes. 1,200 habitantes.
Entonces las mamás que querían vocaciones entre sus hijos se reunieron con un plan sencillo, que era... para que no me equivoque. Comenzaron pues a reunirse todos los martes para la adoración del Santísimo Sacramento, bajo la guía de su párroco, y a rezar por las vocaciones. Una oración sencilla, pidiendo simplemente más vocaciones y para que todos fueran más santos. Y todos los primeros domingos al mes recibían la Santa Comunión con esta intención. Entonces, después de la misa, todas las madres rezaban juntas para pedir vocaciones sacerdotales. ¿Okay? Hora Santa cada semana y la comunión cada mes ofrecida por esa intención. Después de cada misa, esta oración por vocaciones. ¿Cuántas vocaciones salieron de este pueblito de 1,200 personas? De este pequeño pueblo surgieron 323 vocaciones a la vida consagrada. 152 sacerdotes y 171 religiosas, miembros de 41 congregaciones. En algunas familias había hasta 3 o 4 vocaciones. Y el ejemplo más conocido es la familia Rinaldi, porque es un beato. Cuando ofició su Santa Misa estaba San Juan Bosco presente, y ese Rinaldi se hizo el tercer superior de los salesianos. Y el Papa Juan XXIII se quejaba que debían haber elegido a él, ¿no? Entonces, en vez de... no, de otro, de Monseñor Rebasio Colli, que de esta. Entonces, una cuarta parte de la población se consagró a Dios, ¿no? San Juan Bosco tenía la opinión de que una tercera parte de la humanidad tiene vocación religiosa, ¿okay? O sacerdote, o un convento, pero muchos no hacen caso al llamado. Entonces, pero así, con ese plan, Hora Santa, cada semana, ¿okay? La misa, la intención, la comunión, ¿cuánto poder tiene? Solo en el cielo nos daremos cuenta, pero engendró de ese pueblo y de la misma generación, porque se reunió la mayoría de ellos. Ahí está la foto. Todos regresaron a su pueblo de Lu, en Italia, para una foto, una reunión. Pues menciona muchas más santas mujeres que se ofrecían especialmente por sacerdotes, sabiendo cuánto bien puede ser un sacerdote, porque eso es la bendición más grande de una familia, ¿no? De tener entre sus hijos un sacerdote. Voy a las ordenaciones este jueves, ¿no? Al viernes. Pero después de nos consagran las manos, ¿okay? Con los santos óleos así en forma de cruz, y luego se atan con un lino. Este lino blanco, entonces se da después a la mamá del sacerdote, para que cuando ella muera, ¿no? Se presente como la mamá del sacerdote, ¿no? Entonces será su gloria en el cielo, sabiendo que por haber engendrado un hijo así, entonces que ha salvado tantas almas en su vida, ella será partícipe de todos estos mismos méritos, ¿no? Y tenemos una que es madre de 3 hermanos sacerdotes, que son madre mexicana, ¿no? Es mexicana y el americano. Entonces 3 vocaciones, todos eran militares, ahora son sacerdotes. Y ahora están 2 hermanos Eichmann, hay un padre Eichmann, y el cuarto está solicitando a ver si les ganan de 4, ¿no? Era igual de... Bien, entonces, ese es el contexto, ¿no? Entonces, muchos que mencionan se sacrificaron por sacerdotes descarriados, ¿no? ¿Okay? Entonces, ustedes han escuchado seguramente de ejemplos, ¿no? Yo, aún más como miembro del clero, y es muy triste, ¿no? De pensar en vez de estar salvando a las almas, tantos sacrilegios, ¿no? Ofreciendo las misas en pecado mortal, confesando en pecado mortal, arruinando a las almas por sus escándalos, llenando el infierno en vez del cielo, ¿okay? Entonces, si podemos convertir a un sacerdote por nuestras oraciones y sacrificios, wow, ¿no? Y luego menciona, se lo conté en el sermón del varón
Wilhelm Emanuel Ketteler, ¿okay? Siglo XIX. Eso es impresionante y subraya todo lo que estamos contemplando de este tema. Dice, todo lo que con la ayuda de Dios alcancé, se lo debo a la oración y al sacrificio de una persona que no conozco. Puedo decir, y no conoce a ella tampoco. Puedo decir solamente que alguien ofreció su vida a Dios en sacrificio por mí, y a esto debo el hecho de ser sacerdote. Y continuó, en un primer momento no me sentía destinado al sacerdocio. ¿Okay? Habla de, estaba terminando su carrera de abogacía, pensando en ser abogado, la fortuna y fama que podría ganar. Cuando dice, una tarde, mientras me encontraba solo en mi habitación, me entregué a mis sueños ambiciosos y a los planes para el futuro. No sé qué me sucedió, si estaba despierto o dormido. ¿Lo que veía era la realidad o se trataba de un sueño? Se pregunta. Una cosa sé, vi lo que fue luego la causa de la transformación de mi vida, con neta claridad. Cristo estaba sobre mí en una nube de luz y me mostraba su sagrado corazón. Delante de él se encontraba una religiosa arrodillada que levantaba las manos en posición de imploración. De la boca de Jesús escuché las siguientes palabras. Ella reza incesantemente por ti. Veía claramente la figura del orante, su fisonomía se imprimió tan fuertemente en mí que todavía hoy la tengo delante de mis ojos. Ella me parecía una simple conversa. Su vestido era pobre y ordinario, sus manos enrojecidos y callosas por el trabajo pesado. Cualquier cosa haya sido, un sueño o no, para mí fue extraordinario, porque quedé impresionado profundamente. Entonces, habló con su confesor, entró en el seminario y para hacerse sacerdote. Entonces, llegó a ser arzobispo, importante creo que de Münster, en Alemania, que creo es Baviera, ¿no? En Münster, ¿no? Entonces, y luego un día está dando la Santa Comunión en un monasterio de monjas. Y la última monja que comulgó era la que vio en sus sueños muchos años hace. Entonces se quedó, como se paró por un momento y después de la misa pidió de la Madre Superiora tener una charla con las monjas para ver quién era, ¿no? Y llegaron todas, menos una. Entonces, y viéndolas, dijo, ¿a poco no falta una más? Sí, pero ella trabaja en el establo del convento. Por eso no viene a tantas reuniones, tiene la labor más difícil en el convento. Y entonces quiero hablar con ella. Debe de ser ella, ¿no? Entonces luego viene y le pregunta, ¿usted me conoce? Excelencia, yo no lo he visto nunca. ¿Pero usted rezó y ofreció buenas obras por mí? Pregunta. No soy consciente de ello porque no sabía de la existencia de vuestra eminencia. El obispo permaneció algunos instantes inmóvil y en silencio. Luego continuó con otras preguntas. ¿Cuáles son las devociones que más ama y que practica con más frecuencia? La veneración al Sagrado Corazón, contestó. Parece que usted tiene el trabajo más pesado en el convento. Ay, no, vuestra gracia, ciertamente no puedo desconocer que a veces me repugna. Entonces, ¿qué hace cuando está agobiada por la tentación? Y dice, tomé la costumbre de afrontar por amor a Dios, con alegría y celo, todas las tareas que me cuestan mucho, y después las ofrezco por un alma del mundo. Será el buen Dios quien elegirá a quien dar su gracia. Yo no lo quiero saber. También ofrezco la hora de adoración de la noche, desde las 20 a las 21, por esa intención. ¿Y cómo le surgió la idea de ofrecer todo esto por un alma? Es una costumbre, replicó, que ya tenía cuando todavía vivía en el mundo. En la escuela, el párroco nos enseñó que se debería rezar por los demás como se hace por los propios parientes. Además, añadía, sería necesario rezar mucho por los que corren el peligro de perderse por la eternidad.
Pero como solo Dios sabe quién tiene mayor necesidad, lo mejor sería ofrecer las oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, confiando en su sabiduría y omnisciencia. Así hice y siempre pensé que Dios encuentra al alma justa, ¿no? Entonces luego le pregunta, ¿cuántos años tiene? 33 años, Excelencia. El obispo, perturbado, se interrumpió por un instante y luego preguntó, ¿cuándo nació? Y la religiosa refirió al día de su nacimiento. Y el obispo entonces hizo una exclamación, se trataba precisamente del día de su conversión, ¿no? Ella había nacido cuando él se convirtió. Entonces Dios tomó en cuenta sus futuros sacrificios, eligiendo a esta simple conversa para que fuera la medianera de gracia para él. Entonces, qué hermosa historia, ¿no? Y le pregunto, ¿usted no sabe si sus oraciones y sus sacrificios han tenido éxito? No, vuestra gracia, y no lo quiero saber. El buen Dios sabe que cuando se hace algo bueno, esto es suficiente. Y por amor de Dios, entonces continúe con esta hoja, me dijo. Entonces, y luego repetía después, ahora encontré a quien debo mi vocación. Es la última y la más pobre conversa del convento. Nunca podré suficientemente dar gracias a Dios por su misericordia, porque aquella religiosa reza por mí desde casi 20 años. Pero Dios en antelación había acogido su oración y también había previsto que el día de su nacimiento coincidiera con el día de mi conversión. Sucesivamente Dios acogió las oraciones y las obras buenas de aquella religiosa. Y dice, no me puedo jactar de nada. Toda mi vocación, mis méritos debo a otra persona que los mereció por mí, ¿no? Entonces esa es la lección de que solo en el cielo sabremos, ¿no? ¿Cómo habremos llegado ahí, si llegamos ahí? Es que será por las oraciones de los demás. Alguien más que está rezando, sacrificándose por nosotros. ¿Okay? Y eso es el ejemplo de... pues igual en la persecución pueden leer de Bernanos, George Bernanos, entonces el teólogo de las carmelitas, mártires de Campagnón. Eso, ¿no? ¿Cómo? A ver, ayúdame. Compiègne. N-E. Entonces, es un teólogo, el teólogo de las carmelitas, ¿no? Que escribió. Y han hecho una obra de teatro también, pero vale la pena leer ese libro de Bernanos, porque narra como en la Revolución Francesa, estas carmelitas de clausura, entonces ofrecieron sus vidas como víctimas. Dios aceptó la oferta, digamos, ¿no? El ofrecimiento, y fueron martirizadas, pero a la guillotina, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Guillotina o Guillotina. Guillotina, ¿no? Entonces, así a las monjas, imagínense, ¿no? Y como el pueblo se despertó, a ver que estaban decapitando a monjas, Entonces, pero por haberse ofrecido en sacrificio, poco después, entonces se para la Revolución Francesa en su reino de terror, ¿no? Cuando era la guillotina, entonces cada día, cada rato, ¿no? Entonces, tantos ejemplos, ¿no? Igual la que les mencioné también de la venerable María Carmen González de España. Entonces se ofreció su papá en la guerra civil. Entonces su papá murió porque era como noble católico que quería ver al crucifijo en cada escuela. Entonces los enemigos, así masones, socialistas, lo mataron, como mataron a miles, ¿no? Obispos, sacerdotes, religiosas. España tiene más santos que cualquier país del mundo, más que Italia, porque Juan Pablo II canonizó todo un montón de
centenares de santos de la guerra civil, ¿no? Por puro odio a la religión, así murieron por la defensa de la fe. Entonces, su papá fue asesinado y su preocupación era del presidente responsable de la muerte de mi papá. ¿Cómo se apellida al presidente? No. El malo, digamos, ¿no? El bueno para salvar a España. Algo con hazaña, ¿no? Hazaña. Entonces pregunta a su nani, entonces a su niñera, entonces, pero él se salvará. Está preocupada porque había escuchado del infierno y como son tan inocentes las almas de los niños, ¿no? De pensar que ese hombre hizo algo muy, muy malo en matar a mi papá, pero él va a ser condenado eternamente. Eso era su preocupación. Y su niñera dijo, pues si tú rezas mucho por él, tal vez no. Entonces, se ofreció como víctima un día después de comulgar y entonces se enfermó gravemente. Los médicos no podían curarla, nada funcionaba y ella contenta, sabía por qué estaba sufriendo, para convertir a ese presidente enemigo de Dios y de la patria. Entonces ella muere vestida en su vestido de primera comunión, pidiendo que todos ámense unos a otros. Y mi papá murió asesinado, pero yo muero mártir, ¿no? Entonces, y muere como víctima, digo, ¿no? Entonces, yo muero víctima. Mi papá murió mártir, yo muero víctima, ¿no? Entonces, y luego cuentan que fue un obispo que fue llamado a Santo Oliar a asistir a ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hazaña. Entonces, en su cama de muerte, ¿no? Y cuenta que pidió el crucifijo, lo besó 3 veces, pidiendo a Jesús, perdón, ten misericordia de mí, ¿no? Entonces, hay causa para su canonización. Pero una niña, entonces, por sus sufrimientos, ganó la conversión de un hombre malvado, ¿no? Responsable de arruinar todo un país, ¿no? Entonces, ¿y qué dijo la Virgen en Fátima? Si ustedes, los 3 pastorcitos, contestan a este llamado con oración y penitencia, pueden salvar a Portugal, todo un país, ¿no? Entonces, solo en el día final veremos el valor del sacrificio, de la oración, y a quién se debe la gracia, ¿no? De nuestra conversión y para que no nos jactemos, ¿ok? Bien. Entonces, preguntas Entonces, descarguen ese documento, es como Vidas de Santas, ¿no? Entonces, sí, muy impresionante, pero como una plática prebautismal, piensen siempre en eso, ¿no? Que tienen un papel espiritual de comunicar la gracia a sus hijos. Con tal de que viven en gracia, son acueductos de gracia para sus hijos. Y van a ganar mucho más por las oraciones y sacrificios que van a lograr por palabras, ¿ok? Para que pensemos de este modo sobrenatural, ¿ok? Bien. Por ende, pues pidió tantas veces al rosario en familia cada día, ¿no? ¿Okay? ¿Nada más? ¿Empecemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Per intercessione beata Maria, sempre Virgine Sancti, Iosef et omnium sanctorum, benedictione potentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.